¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos a esta quinta sesión de nuestro seminario de tecnología del concreto Holcim, que estamos llevando a cabo todos los martes. Como siempre es un placer estar aquí con todos ustedes y a nombre de todo el equipo de Holcim México les damos la más cordial bienvenida. Bueno, pues el modo para comunicarnos con ustedes el día de hoy va a ser a través de un formulario, como ya lo hemos hecho anteriormente, y la liga para poder llegar a esta información es bit.ly diagonal preguntas guión webinar 6 y es ahí donde ustedes nos van a poder compartir nuestras preguntas. Toda esta información también se las hicimos llegar por correo electrónico y es aquí donde vamos a poder estar contestando todas sus preguntas. Y bueno, antes de comenzar, les quiero platicar que estamos ya en el proceso de evaluar cómo vamos a compartir toda esta información con ustedes. Esperemos que hayan recibido tanto la encuesta de salida, eh, también la información del manual que vamos a utilizar para esta sesión. Y si no, bueno, nos pueden mandar un correo electrónico a innovación-mex@lafargeholcim.com y con mucho gusto vamos a poder platicar con ustedes por este medio. Finalmente, quiero presentarles a nuestros dos panelistas del día de hoy, a Carlos Eduardo Juárez, el coordinador de investigación y desarrollo del Centro de Innovación de Holcim, quien ya tuvo la oportunidad de platicar con ustedes la sesión pasada, y Eduardo Garza, quien es el coordinador de servicios técnicos para minería, y que bueno, el día de hoy va a estar compartiendo también parte del material y la información con ustedes. Entonces, sin más preámbulo, muchísimas gracias y bienvenidos. Listo, muchas gracias, Armando. Pues bienvenidos a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda parte de lo que es el martes de seminario Holcim del tema de diseño de mezclas de concreto. Tuve la oportunidad de estar con ustedes la semana pasada platicándoles sobre los conceptos básicos de diseño de mezclas. Y el día de hoy, como bien lo señala Armando, nos acompaña el ingeniero Eduardo Garza, a quien le voy a ceder unos minutos para que se presente y posteriormente seguir con la presentación referente ya a lo que es el cálculo de diseño de mezclas de concreto. Ok, gracias Carlos, Armando, buenos días a todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en el martes de seminario. Como se mencionó, mi nombre es Eduardo Garza, ingeniero civil de la Facultad de la Universidad Autónoma de Nuevo León, perdón. Y como se decía también, de servicios técnicos de minería. Para la minería también se necesita concreto. Entonces, el día de hoy vamos a ver la segunda parte. En mi caso, me va a tocar la segunda mitad de esta presentación. Y esperemos que sea de su agrado y que pueda comprenderse un poquito mejor este tema. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar con Carlos y en la segunda mitad de esta presentación estaremos de regreso. Adelante. Listo, muchas gracias, Lalo. Eh, bueno, para quienes, que espero que no sea así, nos hayan estado acompañando durante la sesión pasada, para los que no estuvieron en la sesión pasada, mi nombre es Carlos Juárez Cruz, estoy a cargo del área de investigación y desarrollo para la gerencia de innovación dentro del grupo Holcim México. Tengo 20 años en la industria de la construcción y soy ingeniero civil, egresado también de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Qué vamos a ver en este caso? Como se los mencionaba durante la última sesión, el último de los objetivos de la sesión pasada era que tuviéramos las herramientas suficientes para entrar a esta segunda parte, con la cual, vamos a ser capaces de poder determinar la combinación más práctica de requerimientos para hacer concretos según especificaciones requeridas y aplicar métodos adecuados para determinar las proporciones de de una mezcla de concreto. Esos son un poquito los objetivos de esta sesión. Eh, el temario o el contenido de la misma es muy corto, es una simple introducción, solamente para recordar lo que vimos durante la plática pasada,
y posteriormente entraremos a lo que es el cálculo del proporcionamiento de acuerdo a las recomendaciones del ACI 211.1, la American Concrete Institute, la cual nos da cierto número de pasos a seguir para realizar un cálculo de proporcionamiento. En este caso, si, eh, si no estoy mal, les tuvieron que haber enviado una presentación con la cual ustedes nos van a ir siguiendo durante el ejercicio a fin de que vayan jugando con nosotros con el lápiz, vayan arrastrando su computadora, su mouse y vayan jugando en este tenor del cálculo del proporcionamiento de mezclas de concreto. Si al final de la sesión, porque no podemos detenernos por el tiempo mismo de la presentación, va a haber una sesión de preguntas y respuestas, o bien aquellas que no se puedan contestar durante la hora que tenemos destinada para este webinar, se les estarán haciendo llegar las respuestas posteriormente vía correo electrónico. Entonces, haciendo un pequeño recordatorio de la plática pasada, bueno, señalábamos la diferencia que era un diseño y un proporcionamiento de mezclas, y el diseño, solamente recapitulando, era aquel proceso mediante el cual nosotros podíamos hacer una selección adecuada de un proporcionamiento de materiales eh, óptimo para satisfacer ciertas características o especificaciones particulares de un proyecto. Y el proporcionamiento por sí mismo eran las cantidades específicas de materiales que requeríamos para satisfacer ese diseño de mezcla. Y lo resumo de la siguiente forma: un concreto 250 de resistencia a la compresión que va a ser colocado con tiro bomba o de forma bombeable, cuya edad compromiso es a 28 días y cuyo tamaño máximo de agregado puede ser de 20 milímetros. Ese vendría siendo el diseño de mezcla, mientras que el proporcionamiento sería la cantidad de cemento, la cantidad de grava, arena, agua y aditivos necesarios para lograr ese diseño. S250, normal bomba, tamaño máximo 20, revenimiento quizás 18, 14. ¿Okay? Características de las mezclas, y aquí ahondábamos respecto a que como tal debemos de introducirnos desde el concepto mismo, desde la concepción del proyecto, a fin de poder determinar un diseño de mezcla adecuado para la aplicación. Hablábamos desde el tipo de elemento que se va a colar, el grado de exposición que va a tener este elemento, y todo eso nos llevaba a la selección más adecuada de los materiales para el concreto. Y aquí hacíamos énfasis en los componentes principales que los acabo de mencionar, que eran el cemento, el agua, los agregados y los aditivos. El cemento hacía referencia a la normativa 414 mexicana o a la CTM 150 o 595. Los agregados hacía referencia a la NMX 111 mexicana o a la CTM 33. El agua hace referencia a la NMX 122 o la ACTM 94. Y en el caso de los aditivos, pues referencia a la NMX 255 o 494 o ACTM 494. Entonces, si tienen alguna duda referente a cada uno de los materiales que componen el concreto, pueden hacer un rastreo de estas normas que les acabo de mencionar y puntualizar sobre ellas. De hecho, recibí varias preguntas muy interesantes referente a los materiales. Entonces, los invito a que revisen estas normativas para que se empapen un poquito más sobre los materiales para la fabricación de concreto. Y en la parte de parámetros básicos, bueno, tocamos 3 parámetros básicos muy sencillos, que era la relación agua-cemento, y cuando hablábamos de relación agua-cemento señalábamos que esta es inversamente proporcional a la resistencia, y esto quiere decir que entre mayor sea la relación agua-cemento, menor es la resistencia, o viceversa. Entre menor sea la relación agua-cemento, mayor es la resistencia a la compresión, y les mostraba un gráfico de acuerdo al tipo de aplicación, el tipo de relación agua-cemento versus el nivel de resistencia que correspondería de acuerdo a la aplicación del concreto que estuviesen dando. También hablábamos del revenimiento y les mencionaba por ahí algunos tipos de revenimientos óptimos de acuerdo a la aplicación. Hablábamos de revenimientos 10-12, hablábamos de revenimientos 14-18, etcétera. Entonces, por ahí, si tenemos dudas referente a la parte de revenimientos, ahorita vamos a ahondar un poquito más durante la presentación. Y por último, la relación grabar, en donde también enseñé el juego que teníamos con ella, en donde al manejar materiales canto rodados o de forma esférica,
pues generalmente la relación grava-arena en este sentido era 60-40, 60 de grava, 40 de arena. Cuando hablábamos de agregados semi-triturados o combinados, hablábamos de un 55-50, y cuando hablábamos de agregados ya triturados, manejábamos una relación de 50-50. Y por ahí hasta hubo una pequeña pregunta, de acuerdo a estos tres criterios, podíamos entrar ya a lo que era la definición adecuada de un diseño de mezcla que nos servían como base para lo que era esta siguiente etapa. Entonces, sin más, paso al siguiente tema, que es ya el cálculo del proporcionamiento de acuerdo a la CI 211.1. Es importante señalarles que este apartado de la ACI indica el proporcionamiento de mezclas de concreto normal, pesado y masivo, y considera 9 pasos para realizar este proporcionamiento. Aquí es importante señalar y acotar el alcance. Estamos hablando de concretos convencionales, un concreto normal, y concretos pesados y masivos. No estamos hablando de concretos ligeros, no estamos hablando de concretos permeables, no estamos hablando de concretos para pavimentos, no estamos hablando de concretos ya más especializados como un autoconsolidable, etc. Estos tienen apartados particulares, pero los pasos que les vamos a dar enseguida son una base bastante sólida para que ustedes puedan trabajar cualquiera de los otros diseños con ciertas particularidades o recomendaciones que el propio ACI señala. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de que son 9 pasos los que vamos a seguir, que son los que describo a continuación. Una selección del revenimiento, una selección del tamaño máximo del agregado, cantidad de agua de mezclado y contenido de aire, una selección de la relación agua-cemento, que manejábamos hace un momento como parámetro básico, contenido de cemento, estimación del contenido de la grava y de la arena, ajustes por humedad de los agregados y ajustes de las mezclas de prueba. Entonces, ¿qué mejor forma de trabajar sobre una mezcla de concreto que a través de un ejemplo? Yo lo que vamos a estar realizando durante los próximos minutos, un pequeño ejemplo de cómo ir seleccionando cada uno de estos o definiendo cada uno de estos 9 pasos que la ACI 201 nos señala. Entonces, para ello, vamos a trabajar con la siguiente actividad y es aquí donde inicia, creo que su presentación o la información que se les hizo llegar. Estamos hablando de diseñar una mezcla de concreto para la construcción de zapatas de un edificio para oficinas en la Ciudad de México. Las especificaciones del proyecto establecen las siguientes características del concreto. Una resistencia a la compresión de 350 kilos por centímetro cuadrado, 35 megapascales, una edad a 28 días, una colocación tiro directo o con canalón, esto es, no se va a utilizar ningún tipo de bomba para colocar el concreto. El tamaño máximo del agregado es de 19 milímetros o 3/4 de pulgada y el revenimiento no lo especifican, lo dejan abierto y a criterio de la parte del diseño del proporcionamiento, el cálculo del proporcionamiento. Para poder diseñar esta mezcla de concreto, pues tenemos que partir de conocer las características de los materiales con los cuales vamos a trabajar. Estos son los materiales disponibles en la zona. El laboratorio ya se dio la tarea de caracterizar cada uno de estos materiales. Es aquí donde juega un papel importante mucho de lo que se vino platicando en sesiones pasadas de lo relevante que es tener un agregado sano, limpio, graduado y adecuado, no contaminado. La definición de un aditivo tipo y vamos a estar trabajando con un cemento Portland compuesto, resistencia 40 Newton milímetro cuadrado, megapascales a 28 días. No tiene característica especial, no es rápido, no es RS, no es BRA. ¿Y por qué es este tipo de cemento? Simple y sencillamente porque la colocación donde se va a utilizar este tipo de material no requiere de ningún grado de condición particular por el propio grado de exposición que va a tener el elemento. Entonces estamos hablando de un cemento Portland compuesto, hay una densidad aparente que el laboratorio ya determinó de 3 gramos centímetro cúbico. Es necesario tener a la mano esta información porque la vamos a ir utilizando en los siguientes slides. Yo les diría que si lo imprimieron, arranquen la hojita para que no se pierdan tanto y si no, vaya, selecciónenla o márquenla muy bien porque vamos a estar utilizando la
masa específica de los agregados gruesos, que en este caso es de 2,62 gramos centímetro cúbico, o la densidad, la absorción de 1.1%, la masa volumétrica seca compacta de 1610, y así la de la arena, que trae una densidad o masa específica de 255 con una absorción de 2,2 y un módulo de finura de 260. El módulo de finura es un parámetro bastante relevante dentro del diseño de la mezcla, y es por eso que viene aquí determinado, porque es uno de los conceptos con los cuales entraremos a determinar la relación grava-arena o el porcentaje de grava y arena que se va a estar utilizando en la mezcla de concreto. Y vaya, vamos a estar utilizando un aditivo reductor de agua. Aquí sí, utilizamos un reductor con una eficiencia, yo diría corta, un 6% de reducción de agua, no es tan alta, es un reductor de agua convencional, dentro del rango de 6-12% de reducción de agua. Podría decir que es tipo 1, tipo A, depende de la normativa que estemos revisando. Entonces, estamos hablando de un concreto convencional, un concreto normal, no tiene característica particular, no es pesado, no es masivo, es un concreto normal. ¿Okay? Pasamos al primer punto, que es la selección del revenimiento, y esta nos vamos a basar en una tabla que el propio ACI hace la recomendación, es la tabla 631, que son revenimientos recomendados para diversos tipos de construcción. Y en este caso estamos hablando que eran unas zapatas, por ende, la selección pues es muy sencilla, estamos hablando de que el revenimiento que vamos a estar manejando, de acuerdo a la recomendación del ACI, es 7,5 centímetros. Ahorita que pasemos a la parte 2, que es la selección de la cantidad de agua y demás, se van a dar cuenta que este revenimiento sube a 10 centímetros, o se puede manejar hasta un rango de 10 centímetros sin mayor problema. Además de que vamos a estar haciendo uso de un aditivo reductor de agua. Entonces, el primer punto es muy sencillo, se extrae de una tabla que el propio ACI plantea, y es la definición del revenimiento, 7,5. El tamaño máximo del agregado. Bueno, en este caso, el tamaño máximo ya fue definido, ya nos pusieron por ahí en la especificación que es un tamaño máximo de 19 milímetros o de 3/4 de pulgada. Si no es así, nos podemos ir a la selección del tamaño máximo del agregado de acuerdo a las recomendaciones que nos hace el propio ACI 318, y que nos señala estos tres conceptos a seguir. 1/5 de la separación menor entre los lados de la cimbra, 1/3 del espesor de la losa y 3/4 del espacio libre entre varillas o alambres de refuerzo individuales, paquetes de varillas, cables individuales, cables en paquete o ductos. Estas limitaciones, lo señala, se pueden omitir si la trabajabilidad y los métodos de compactación permiten colocar el concreto sin cavidades o sin oquedades. Entonces, esto es muy sencillo, tomamos el elemento que vayamos con el cual estaremos colocando, en el cual estaremos colocando el concreto. Estamos hablando, pongo un ejemplo, una losa de 15 centímetros de espesor, por decir un número, de dimensiones de 5 por 5 metros. Pues bueno, la separación menor de los lados de la cimbra con la cual va a estar encofrada esa losa, pues son los 15 centímetros como tal. Aquí tendríamos que hacer 15 entre, déjeme seleccionarla, sería 15 entre 5, y pues nos daría que el tamaño máximo que necesitamos ocupar para ese elemento es de 3 centímetros o de 30 milímetros, por lo cual el elemento que nos están señalando, el tamaño máximo que nos están marcando ahorita son 19 milímetros, sin duda podremos cubrir sin mayor problema. En este caso en particular se debió de haber hecho un análisis del elemento que vayamos a estar trabajando a fin de que cumpla con estos tres indicadores. Ahora bien, si el concreto que vayamos a colocar es bombeado, la propia recomendación del ACI, pero ahora del 304, nos hace algunos apartados que debemos de tomar en cuenta, y tiene que ver con el tipo de agregado que vayamos a estar utilizando. Si es un agregado triturado anguloso tipo caliza triturada, nos recomiendan que no debe ser mayor de 1/5 del diámetro interior de la tubería que vayamos a estar manejando. Y si estamos hablando de agregados bien redondeados o cantos rodados o de río naturales, podemos manejarla de 2/5. Entonces, hay dos recomendaciones en la cual soportarnos en caso de que no nos especifiquen el tamaño máximo del agregado. El ACI 318 y el ACI 304 si es que aplica para concretos bombeados. En este caso, como la propia especificación no lo marcaba, estamos hablando de un
tamaño máximo de 19 milímetros. Llevamos 2 de los 9 puntos que nos indica el ACI 211, revenimiento 7.5, tamaño máximo del agregado de 19 milímetros o 3/4 de pulgada. Después venimos a la determinación de la cantidad de agua de mezclado y contenido de aire, la cual también es extraída de una tabla que el ACI nos proporciona. Y aquí va a ser muy sencillo. Aquí vamos a entrar con el revenimiento recomendado y el tamaño máximo establecido. Entonces, para este caso estamos hablando de que la cantidad de agua necesaria para este diseño vamos a partir de 205 litros por metro cúbico de concreto, ¿ok? Y a la par, también vamos a determinar la cantidad aproximada de aire en el concreto sin aire incluido. Y ahorita hago una pequeña explicación referente a eso. Y va a ser de 2%. Cuando hablamos de sin aire incluido, recordemos que al concreto se le puede incluir aire a través de aditivos inclusores de aire. Pero este aire que aquí señala la tabla es el aire inherente que al mezclar todos los materiales dejan ciertas oquedades en la mezcla de concreto y que se van a estar formando dentro de la misma. Entonces, estamos hablando que el porcentaje de aire inherente por la propia fabricación es de un 2%. Hay una tabla anexa a esta que tiene que ver cuando se incorpora aire a la mezcla de concreto a través de un aditivo inclusor de aire. No es el caso nuestro, pero insisto, el propio ACI marca una tabla con la cual nos podemos guiar para determinar ahí el contenido de aire cuando se anexa o se incorpora un aditivo inclusor de aire. ¿Okay? Entonces, de la tabla anterior determinamos que son 205 litros por metro cúbico. Sin embargo, como lo mencionaba desde un principio, vamos a estar utilizando un aditivo reductor de agua. Y la reducción de agua de ese aditivo es de un 6%. Por lo tanto, el consumo de agua aquí establecido se va a reducir 12 litros por metro cúbico, lo cual equivaldría a obtener una cantidad final de 193 litros por metro cúbico de agua, por el simple hecho de estar utilizando un aditivo reductor de agua con un porcentaje de reducción del 6%. ¿Y por qué puede surgir la pregunta de dónde sale ese 6% de reducción de agua? Generalmente las casas aditiveras proporcionan un rango de esta reducción de agua. Y como se lo señalaba, puede ser entre un 5 o un 10%, dependiendo de la calidad del tipo de producto. Y yo no hablo de la calidad, más bien del contenido de sólidos que trae este producto o aditivo. Puede manejarse en ese rango, de un 5 a un 10 para esta clasificación de aditivos. De ahí para arriba hay otra clasificación de aditivos reductores de agua que van creciendo la reducción. Pero hablando de estamos hablando de un 5 a un 10%. Pero ¿qué les recomiendo yo? Que hagamos un análisis de eficiencia del aditivo. Esto es, aunque los productores de aditivos nos hagan una recomendación de dosis de aditivo, lo más adecuado es de que ustedes agarren una mezcla testigo, esto es, una mezcla sin aditivo, determinen el contenido de aire necesario para alcanzar ese 7,5 o esos 10 centímetros de revenimiento y después empiecen a jugar con diferentes dosis de aditivo hasta lograr una dosis óptima. Hay casos en que los aditivos muestran una curva, una parábola, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegan a una dosis óptima de producto en donde puedes estar llegando a utilizar más aditivo sin necesidad de estar obteniendo una reducción ya de agua. Entonces, yo les recomiendo que hagan este tipo de análisis o de trabajo en sus laboratorios para poder determinar la dosis óptima de aditivo. Ya hay metodologías que nos facilitan este tipo de trabajo, pero si en su laboratorio lo más fácil es agarremos una mezcla testigo sin aditivo y empecemos a jugar con diferentes dosis de los aditivos recomendados hasta llegar a una dosis óptima. Ese 6% de reducción salió de un ejercicio similar para este ejemplo. Entonces estamos hablando de que ya llevamos 3 de los 9 parámetros, revenimiento 7,5, tamaño máximo del agregado 19 milímetros y contenido de agua, de 193 litros por metro cúbico por el hecho de estar utilizando un aditivo reductor de agua y un contenido de aire en el concreto de 2%. Extraído de la tabla anterior.
Pasamos al cuarto punto, que es la relación agua-cemento. Y esto es definir la relación agua-cemento. Si ustedes recuerdan, nos especificaron una resistencia a la compresión de 350 kilos por centímetro cuadrado. Esta tabla viene dentro de la CI y nos estipula que para un concreto con resistencia de 350, sin aire incluido, la relación agua-cemento recomendada es de 0.48. Si estuviésemos utilizando aire incluido, esto es que estuviésemos adicionando un aditivo inclusor de aire en la mezcla de concreto, la relación agua-cemento es de 0.4. ¿Okay? Por lo tanto, el cuarto punto de los 9, la relación agua-cemento de 0.48 y nos vamos al quinto paso, que es el contenido de cemento. Y el contenido de cemento se va a sacar o se va a obtener de la fórmula de relación agua-cemento. Y aquí lo pongo de la siguiente forma, pero creo que la forma está muy clara. ¿Ok? La relación agua-cemento es igual a 0.48. Es un simple despeje y es lo que vemos aquí. Lo que queremos determinar es la cantidad de cemento y nos vamos a ir a las matemáticas básicas de la secundaria y lo que tenemos que hacer es pasar esta C o este cemento multiplicando a la relación agua-cemento o a la X y después regresar a la X que está multiplicando a dividir la cantidad de agua, que es lo que vemos aquí. ¿Sí? De alguna forma esta es la expresión que estamos viendo aquí. El cemento va a ser igual a la cantidad de agua entre la relación agua-cemento determinada de la tabla anterior. Ambos datos ya los tenemos, 193 era el consumo de agua y 0.48 era la relación agua-cemento. Al hacer esta operación, 193 entre 0.48 nos da que el contenido de cemento es de 400 kilos por metro cúbico. Ese es el punto 5. ¿Okay? Y aquí, Armando, no sé si me puedes apoyar para lanzar el primer cuestionario, la primera pregunta a los compañeros que nos están escuchando y tiene que ver con la cantidad, la relación agua-cemento, ¿ok? Y nos dice que de la tabla anterior que acabamos de ver, la relación agua-cemento para la misma resistencia a la compresión es menor para aquella con aire incluido o aditivo incorporador de aire. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué creen que la relación agua-cemento es menor al momento de incluirle aire a la mezcla de concreto? ¿Ok? Cerramos en el 60%, Armando, si te parece, para no esperar tanto. De acuerdo. Ok. Y vaya, el 65% señala que es debido al aire dentro de la mezcla de concreto, ya que reduce la resistencia a la compresión y origina tener que incrementar el consumo de cemento. La respuesta correcta es la 2, efectivamente. Ahora bien, la verdad es que, como se lo señalaba durante la sesión pasada, este tipo de preguntas tienen cierto grado de, eh, de dificultad y de complejidad en el siguiente apartado. Sin duda, el aditivo va a ayudar a hacer mezclas más trabajables, que pueden en algún momento ayudar a controlar la resistencia, siempre y cuando esa mezcla de la que estemos hablando requiera de ese contenido de aire. Es decir, estamos hablando de mezclas en las cuales los propios materiales pétreos originan mezclas muy ásperas como tal, y que al hecho de tú meterle un cierto incorporador de aire le da cierta trabajabilidad que puede ayudar o mitigar en algún momento esa deficiencia. Pero realmente la razón principal por la cual está manejado una relación agua-cemento más baja
es efectivamente con aire incluido, es porque al momento tú de meterle un aire o una adición de aire a tu mezcla de concreto, estás reduciendo aproximadamente entre un 2 y un 6% la resistencia a la compresión del concreto. Aproximadamente, depende del grado de aire que estés metiendo, también de la calidad del producto, etcétera, pero hablamos de entre un 2 y un 6%, pongámosle un 5% de reducción con respecto a la resistencia especificada. Entonces, los que dieron la respuesta 2, esa es la respuesta correcta. Y nos habíamos quedado en esta parte, el contenido de cemento. Y aquí cedo la palabra a Lalo, quien va a estar trabajando con el resto de la presentación. Listo, Lalo. Sale, gracias, Carlos. Bueno, entonces, como se mencionó por ahí, ahorita ya vamos en los primeros 5 pasos de este método que nos brinda el comité del ACI 211. Y el paso número 6 sería la estimación del contenido de grava. Al igual que con los pasos anteriores, nos vamos a dar cuenta que el ACI nos proporciona una tabla, en este caso la tabla 636, en donde nos va a facilitar bastante esta metodología. ¿Qué vamos a utilizar o qué datos requerimos para entrar a esta tabla? Serían 2. Por un lado, el tamaño máximo del agregado que vamos a utilizar y por el otro, el módulo de finura del agregado fino. ¿Sí? Entonces, esta tabla nos va a indicar qué volumen de agregado grueso varillado en seco, ojo, es importante saber eso, qué volumen de agregado grueso varillado o compactado, también se le llama por ahí en algunas ocasiones, en seco, por unidad de volumen de concreto. Entonces, teniendo la información de los 19 milímetros, en este caso para nuestro ejemplo, y un módulo de finura de 2.6 de la arena, pues simplemente hay que cruzar y encontrar el valor de 0.64 en este caso. ¿Sí? Regrésate un poquito, Carlos, por favor. 2 puntitos nada más aquí para que quisiera comentar. Bueno, de entrada, si tuviéramos un valor intermedio de módulo de finura 2.7, por ejemplo, pues sería interpolar nada más ahí, entre el valor que hay 2.6 y 2.8. Y es importante que ustedes aquí se vayan dando cuenta que, por ejemplo, para los 19 milímetros que tenemos, una arena, si tenemos una arena más fina, digamos el caso de 2.4, si se fijan, el porcentaje de grava sería mayor, 66%. Conforme nos vamos yendo hacia la derecha, tenemos un módulo de finura mayor, es decir, una arena más gruesa, pues la cantidad de grava lógicamente va a ir reduciéndose hasta en este caso 0.6, si tuviéramos un módulo de finura alto de 3, ¿sale? Entonces, en este caso tenemos un módulo de finura adecuado, o bueno, dentro de los rangos que marca la norma, estaríamos hablando de que el volumen de agregado grueso varillado seco sería de 64%. El ACI también marca una recomendación por aquí. Esta tabla está con la intención o para el caso de concretos con un revenimiento normal, se puede decir, o una consistencia de construcción en general, y marca que estos valores obviamente pudieran variar alrededor de hasta un 10% si quisiéramos a lo mejor un concreto de alta bombeabilidad, sería reducir la cantidad de grava hasta en un 10%. Y para el caso de concretos un poquito más rígidos, como pudiera ser un pavimento, este punto 64 también se pudiera aumentar un poquito más. En este caso estamos hablando de un concreto convencional, nos vamos directo al valor que nos marca la tabla. En este caso es 0,64 o 64%. ¿Qué vamos a hacer con este valor? La que sigue, por favor. Este valor de 0,64 es el que nos va a ayudar para saber cuánta cantidad de grava vamos a adicionar. Entonces, teniendo los datos que ya tenemos, módulo de finura dijimos que era 2.6, tamaño máximo del agregado 19 milímetros, y el dato de masa volumétrica seca compactada o seca varillada, como le llamen ustedes,
se va a hacer el despeje igual de la fórmula de masa volumétrica, que sería masa entre volumen. Lo que vamos a hacer sería multiplicar, en este caso ya haciendo el despeje, el valor de la masa volumétrica, 1610, por ese factor que acabamos de sacar de la tabla, que es 0.64. Entonces, haciendo el despeje y la multiplicación, vamos a sacar que el contenido de grava son 1030 kilos por metro cúbico. ¿Sale? Entonces, igual, bastante sencillo. Nos vamos a la tabla, ya tenemos los datos, el valor que nos recomienda el ACI. Si estamos hablando de un concreto normal, con una trabajabilidad convencional, sin ninguna aplicación muy específica, ese valor lo multiplicamos por el valor del peso volumétrico varillado seco, y así tenemos el contenido de grava, que viene siendo el paso 6. ¿Sale? Entonces, ya tenemos la cantidad de cemento, ya sacamos la cantidad de agua, ya sacamos el contenido de aire y la grava. Entonces, ¿qué es lo único que nos falta? La arena. La cantidad de arena se va a determinar por la diferencia de volúmenes absolutos de todos los componentes del concreto. ¿Sí? Igual, vamos a entrar obteniendo la fórmula que sabemos que la masa específica es igual a la masa del material entre su volumen, pues hacemos el despeje para saber cuánto volumen de arena vamos a requerir para completar ese metro cúbico. ¿Sí? Tenemos todos los materiales, solo nos falta la cantidad de arena. Entonces, el volumen sería despejar masa entre masa específica o densidad. Y bueno, pues obviamente, como decíamos, tenemos ya todas las cantidades del resto de los materiales. Entonces, para sacar los volúmenes absolutos de todos los materiales, vamos a sacar, de acuerdo a esta fórmula que estamos ya despejando, masa sobre densidad. Entonces, en el caso del cemento, que eran 402 kilos, lo vamos a dividir entre su densidad. Teníamos que el dato son 3 gramos por centímetro cúbico, y eso nos da un total de 134 litros. Lo mismo para el agua, 193 entre su densidad, en este caso lo estamos tomando como 1, nos da 193 litros. La cantidad de grava que dijimos que eran 1030 entre su densidad, ojo, en el primer paso estábamos utilizando el peso volumétrico varillado. En este caso, para este paso, utilizamos la densidad 2,62. Esto nos da un total de 393 litros. Y muy importante también tomar en cuenta el volumen que nos está aportando el aire atrapado, que es de 2%, de 1000, da un total de 20 litros. Entonces, vamos a sumar todos estos volúmenes y nos da una cantidad de 740 litros por metro cúbico. Entonces, ¿qué cantidad de arena vamos a requerir para completar nuestro metro cúbico? Pues muy fácil. El metro cúbico sabemos que son 1000 litros. Y lo único que vamos a hacer es, pues, restar. Si queremos un metro cúbico, o sea, 1000 litros menos 740, nos va a dar un total. A la que sigue, por favor, Carlos. De 260 litros por metro cúbico. ¿Sí? Así de fácil. Sumamos todas las cantidades que ya tenemos, simplemente se lo restamos al metro cúbico y vamos a tener que requerimos 260 litros de arena. Ahora, para convertirlo a masa, pues simplemente hay que hacer el cálculo, pero pues a la inversa. 260 litros por metro cúbico por su densidad, y en este caso 2,55, y tenemos que la cantidad de arena por metro cúbico para nuestro concreto que estamos proporcionando el día de hoy son 663 kilos por metro cúbico. ¿Sale? Ese sería el paso 7, y con esto tenemos ya todas las cantidades de nuestros materiales en un primer tanteo, se pudiera decir. ¿Sale? Entonces, las cantidades teóricas calculadas de los materiales para elaborar un metro cúbico, ojo, en condición de saturado y superficialmente seco.
todas estas tablas, todas estas gráficas que nos está mostrando el ACI, todas estas recomendaciones, toma en cuenta que los agregados van a estar en una condición de saturado y superficialmente seco. Entonces, haciendo un resumen, ya tenemos que el cemento serían 402, 193 de agua, 1030 de grava y 663 de arena, para un total, un peso volumétrico total del concreto de 2.288 kilos por metro cúbico. ¿Sale? Entonces, estos valores son teóricos porque falta hacer un par de correcciones, que son los pasos 8 y 9. El paso número 8 es la corrección por humedad. Adelante. Porque se debe considerar la humedad de los agregados para realizar una dosificación real durante la elaboración de la mezcla. En algunas sesiones anteriores, por ahí se estuvo revisando ya un poquito de eso, el agregado puede estar en 4 diferentes condiciones. Material totalmente seco, secado al horno. La segunda sería un material semiseco o seco al aire. La tercera sería saturado y superficialmente seco, que es como estaríamos considerando ahorita nuestros agregados. Y la cuarta sería un material saturado con un exceso de agua, ¿sí? Existen estas 4 opciones. La de material saturado y superficialmente seco, en la realidad, pues sería la verdad bastante difícil de tener esa condición. Al igual que seco al horno, también en la práctica, pues la verdad es que no va a ser así. Por lo general, o va a estar en la 2, material semiseco, o en la 4, saturado. ¿Sale? Entonces, nosotros, nuestro diseño, lo estamos considerando como si estuviera saturado y superficialmente seco, lo cual sabemos que no va a ser así. Entonces, para esto ya tenemos los datos, como se mencionó en el primer slide, de cuál es la absorción y cuál es la humedad que tienen los agregados en ese momento. ¿Sale? La que sigue, Carlos. Entonces, el ajuste por la humedad, que es el paso número 8, pues nos dice el agua de absorción no forma parte del agua de mezclado, por lo tanto debe quedar excluida en este ajuste. ¿Qué vamos a hacer? También muy fácil, muy sencillo. Para el caso de la grava, vamos a sacar la diferencia entre el porcentaje de absorción que tiene y la humedad. Para nuestro ejemplo, tiene una absorción de 1.1% y una humedad de 0.3%. La diferencia es 0.8% positivo, es decir, vamos a necesitar adicionar un poco de agua. Esa diferencia, 0.8%, lo vamos a multiplicar por la cantidad de material que estamos pensando adicionar, que son 1030, y eso nos da un total de 8 litros. ¿Sí? Para la arena, la misma operación, 2,2, que es el porcentaje de absorción, menos la humedad que tiene en ese momento. Para nuestro ejemplo, si se fijan, es al revés. La arena trae más agua de la que puede llegar a absorber, es decir, que le sobra. Entonces, por eso, esa diferencia, si lo ven, es menos 2% por la cantidad de material, la cantidad de arena, que son 663, y nos da un total de menos 13 litros. Por lo tanto, dale una más, por favor, Carlos. El requerimiento de agua será ya corregido, son los 193 iniciales que teníamos de agua, más 8 litros que le están haciendo falta a la grava, pero menos 13 litros que le están sobrando a la arena. ¿Sale? El total de agua serían 188 litros. Y para hacer este ajuste, si nos vamos acá del lado izquierdo, si se fijan, lo que sumamos o restamos de agua, se lo tenemos que sumar o restar de material también. Entonces, los 1030 iniciales de grava, si le sumé 8 litros de agua, significa que tengo que restar 8 kilos de grava, 1022. Para el caso de la arena, tuve que restar agua, significa que tengo que adicionar o pesar esos 13 litros más de arena, y la corrección sería 676. ¿Sale? Adelante.
Ok, entonces nuestro proporcionamiento ya ajustado, las cantidades teóricas calculadas para el metro cúbico con la corrección por humedad quedaría de la siguiente manera. El cemento ese no se movió, 402 kilos. El agua ya con la corrección, 188 litros. La grava ya con la corrección, 1022. Y la arena ya con su corrección, 676. Si se fijan, el total o el peso volumétrico del concreto sigue siendo 2288 y esa sería la manera que ustedes pudieran darse cuenta si la corrección por humedad la hicieron de una manera correcta o si por ahí tuvieron algún error. ¿Sí? En este caso, el paso número 8 termina aquí. La corrección por humedad sería esta. ¿Sale? Es importante tener en consideración siempre las humedades de los materiales para hacer esas correcciones en el caso de que ya estemos produciendo concreto día a día. Es más, inclusive en las plantas de concreto se toman 3 veces al día al menos estas humedades de los agregados porque sabemos que el sol nos puede estar secando los materiales. Entonces, constantemente hay que estar revisando estas humedades para hacer la corrección y estar surtiendo el concreto de manera adecuada. ¿Sale? Esa es la corrección. ¿Sí? Perdón, si quieres para verificar que nos van siguiendo y que no se nos han perdido, Sí, lanzamos la sí. siguiente pregunta. Va. Ok, Armando, ¿nos apoyas? Te la dejo, Lalo. Ok, bueno, esta es la segunda pregunta. Por ahí se mencionó que la grava tenía una absorción de 1.1% y al momento de determinar su humedad en el laboratorio nos dio el resultado de 0.3. Entonces, de las 4 opciones, ¿qué condición de humedad presentaría la grava? ¿Seco, semiseco, saturado superficialmente seco o saturado? ¿Sí? Absorción 1.1, humedad al momento de la prueba 0.3. Vamos a ver. Ahí se está moviendo. Correcto. Yo creo que ahí podemos detener la encuesta. Alrededor de un 70% nos está mencionando que la grava para este ejemplo está en condición semiseca. ¿Sí? Lo cual pues es correcto. ¿Sí? Tiene una capacidad de absorción de 1.1%, solamente tiene 0.3, entonces está semiseco. Seco sería humedad cero. Saturado superficialmente seco sería que la absorción y la humedad tienen el mismo resultado. Y material saturado sería el caso de la arena, donde la humedad es mayor que la absorción. ¿Sale? Entonces, 70% lo tuvo correcto en este caso. Perfecto. Y por último vamos a pasar al último paso, al paso número 9. Ya tenemos la corrección por humedad, pero falta hacer el ajuste de la mezcla de acuerdo a la consistencia y a la apariencia que tenemos de nuestro concreto. Recordando, todos estos cálculos los hemos estado haciendo en base a gráficas y a tablas que nos proporciona el ACI, pero pues la verdad es que a pesar de que estas tablas están generadas con una cantidad de información bastante importante, seguramente ya en nuestras condiciones va a haber ligeras variaciones y vamos a tener que hacer un ajuste final. Entonces, las proporciones de las mezclas calculadas deben ser verificadas mediante una mezcla de prueba de preferencia a nivel laboratorio. Aquí vamos a ver un ejemplo para hacer los ajustes necesarios para requerir con los requisitos como ajuste de agua, si es que no tenemos un revenimiento adecuado, masa unitaria y contenido de aire, si igual no estamos teniendo el resultado que queremos, rendimiento volumétrico también bastante importante, si sacamos el rendimiento y no nos da un valor que cumpla con la tolerancia de más o menos 2% que nos marca la norma, habría que hacer ese ajuste, trabajabilidad de la mezcla, si
queremos que el concreto esté un poquito más gravudo o si está muy gravudo, bajarle un poquito esa relación. Segregación y sangrado, requerimientos para el acabado, inclusive resistencia. Entonces, para esto, como les mencionaba, se recomienda hacer una mezcla de prueba. Y en este caso vamos a ver un ejemplo para un volumen de 50 litros. ¿Sí? 50 litros sería la capacidad de una revolvedora convencional de laboratorio. Entonces, para esos 50 litros, ¿cómo voy a saber qué cantidades de material utilizar? Vamos a aplicar nuestro proporcionamiento que tenemos por metro cúbico y lo vamos a multiplicar pues por esos 50 litros. 50 entre 1000 sería 0.05. Entonces vamos a multiplicar todos nuestros materiales por ese valor y nos dice que cemento serían 20.1 kilos, agua 9.4, grava 51, arena 33. ¿Sale? Entonces vamos a suponer que pesamos todos estos materiales, hacemos la mezcla, pero resulta que para obtener el revenimiento deseado, se tuvo que adicionar 150 mililitros de agua, 0.150 litros, para lograr el revenimiento que queríamos. Pero, pues obviamente no lo podemos dejar así, tenemos que cumplir con una relación agua-cemento de 0.48, entonces si tuvimos que agregar agua, hay que agregar su correspondiente cantidad de cemento. ¿Sale? En este caso, serían 313 gramos de cemento, quedando entonces la mezcla de la siguiente manera. Los pesos que sacamos inicialmente más la cantidad de material que tuvimos que agregar. ¿Sí? 20.1 más 0.3 de cemento, lo mismo para el agua. Para este caso no fue necesario adicionar ni grava ni arena, pero pudiera darse el caso que sí. Si a lo mejor no me gusta la apariencia del concreto, quedó muy gravudo, a lo mejor agrego un poquito de arena, esto yo lo estaría sumando en este valor. En este caso no fue necesario. ¿Sí? Entonces vamos a sumar todas las cantidades totales. Ya con el ajuste que tuvimos que hacer, la suma nos da 114.8 kilos. ¿Sale? Al evaluar la mezcla, ya con ese ajuste que tuvimos que hacer de cemento y agua, nos damos cuenta que ya la trabajabilidad, la cohesión, la apariencia del acabado, estamos todos de acuerdo, estamos conformes. Entonces se puede decir que ya nuestra mezcla va a estar lista. Entonces, de acuerdo a ese peso de materiales que sacamos de 114 y haciendo la prueba de peso volumétrico, masa unitaria, vamos a hacer la división de esos dos valores para saber qué rendimiento estamos sacando. Si primero hemos calculado para 50 litros, como tuve que adicionar material, seguramente van a ser más de 50 litros. ¿Sí? Esto lo vamos a comprobar con la suma de los materiales, 114.8 entre el peso volumétrico, y nos da que sacamos no 50 litros, sino 50.33 litros. Entonces, vamos a hacer la misma operación, pero al contrario. ¿Sale? La que sigue, Carlos. Para un metro cúbico, vamos a sacar las cantidades que pesamos en nuestro ejemplo, 20.4 de cemento, entre ese volumen que sacamos. Ya no fueron 50 litros, fueron 50.3. Entonces, ahí están esos valores. Entonces, nos daría que por metro cúbico el ajuste de cemento, recuerden que tuvimos que adicionar un poquito más, ya no son 402, son 405. Lo mismo para el agua, aumentó a 190. Y la grava y la arena con su respectivo cálculo nos da 1015 y 672. Entonces, ese sería el último paso. La corrección por consistencia, como les decía, simplemente si viendo la apariencia de la mezcla o si no nos da el revenimiento, una cosa así, agregamos lo que queramos agregar. Si es agua, recordar que hay que adicionar su proporcional de cemento. Y también si se requiere algo de grava o de arena, sería sumarlo y hacer esta operación. Y estas cantidades que vemos aquí, 405, 190, 1015 y 672 serían nuestra dosificación final, ya corregido por humedad y corregido por consistencia y apariencia. ¿Sale? Eso sería el último paso. Y me parece que sí, hasta aquí se termina el cálculo del proporcionamiento. ¿Sale? En este caso es todo.
Armando, no sé si vamos a pasar algunas preguntas, si hay algo de tiempo. Sí, así es. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Carlos. Por ahí ya hemos seleccionado algunas preguntas y bueno, Carlos nos va a ayudar a leerlas y también a irlas contestando junto contigo. Tienes tu micrófono en mute, Carlos. Listo, ahí ¿Ya te me escuchan? escuchamos. Ahí te Perfecto, escuchamos. gracias. Hay una pregunta de Daniel Torres que nos señala que cuáles son los parámetros promedio, reducción en porcentaje de aditivos reductores de agua de bajo, medio y alto rango. Ok. Bueno, mira, si nos apegamos a lo que establecen las normativas, que en este caso es la 255 para la mexicana o la ACTM 494, eh, manejan unos rangos de reducción eh, pequeños, eh, pero yo te podría decir que de acuerdo a la experiencia que se tiene con los aditivos, estamos hablando que un reductor de agua convencional como el que manejamos en el ejercicio, hablamos de un 5 a un 10% máximo de reducción de agua, mientras que un medio rango, estamos hablando de un 10 a un 15 probablemente o hasta un 18%. Y ya cuando hablamos de un aditivo de alto rango, hablamos por encima de este porcentaje de 15-18%. Yo lo que les recomiendo era lo que les mencionaba durante la presentación, que hagamos este tipo de ejercicios de pruebas comparativas para ver cuál es el grado de reducción real del producto ya en nuestra mezcla de concreto. Ahora, hoy hay ya mucha tecnología en referente también a los aditivos. Hay aditivos ya base policarboxilatos y demás tecnologías que permiten incrementar hasta por encima del 20% la reducción de agua dentro de una mezcla de concreto. Entonces, dando respuesta a esa pregunta, estamos hablando más o menos de esos porcentajes de reducción. Em, Vamos a ver la siguiente que dice que de Cintia Arellano, que en qué bibliografía podemos encontrar el porcentaje de disminución de resistencia en función del aire. Bueno, hay varias bibliografías de tecnología del concreto, en cualquiera de ellas yo creo que puedes ubicarlas. Específicamente, yo tengo conocimiento de dos de ellas. Uno es el PCA, que es la Asociación de Cemento Portland. En el apartado de diseño de mezclas viene algo referente a esto. Y otro es también en la parte de la 6304 para bombeo, donde hacen mención de cuando tú utilizas aditivos inclusores de aire dentro de la mezcla de concreto, ahí también te señalan algo referente a eso. Pero más a detalle, en cualquier libro de tecnología del concreto puedes tener referencias o gráficos puntuales de este tema, Cintia. Tú estás no sé si Lalo está teniendo acceso también a estas preguntas. Si no... mm, 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 mm. Sí, aquí lo puedo revisar. Si gustas apoyarme con alguna de ellas. Le doy respuesta a otra de Diego Pérez, que dice que cómo se obtiene el porcentaje de absorción y humedad de los agregados, con qué métodos y con qué norma. Diego, no sé de dónde te estés comunicando, pero en México existen dos normativas, que es la NMX 164 y la 165, que tiene que ver con la más específica densidad de absorción de los materiales, y la 166, que es la de contenido de humedad. Y si hacemos referencia a la ACTM, pues estamos hablando de la ACTM C127 y ACTM C128, para agregado grueso y para agregado fino, respectivamente.
Lalo. Ok. Bueno, viene otra pregunta por ahí. Leonardo Elizalde dice, ¿cómo se obtiene el módulo de finura de los materiales, en este caso de la arena? Bueno, primero que nada habría que hacer el análisis granulométrico de la arena. En este caso la NMX 0.77, y una vez teniendo todos esos valores, el módulo de finura se saca, se hace una suma de los porcentajes retenidos acumulados, se suman todos esos valores, se divide entre 100 y así es como se obtiene el módulo de finura. ¿Sí? Como decíamos, de 2.3 a 3.1 es lo que marca la norma. 2.1 siendo el lado más fino y 2.3, perdón, y 3.1 siendo una arena más gruesa. Ok.